Felipe Calderón fue uno de los presidentes más nefastos y que más daño ocasionó a los trabajadores de México, ya que creó las afores en el sector público para los trabajadores del gobierno y eliminó las pensiones del ISSSTE. A privatizar las pensiones y crear las afores, dañó severamente las pensiones de los trabajadores mexicanos. Y así como Cedillo lo hizo con los trabajadores que cotizan al IMSS, Calderón condenó a millones de trabajadores del sector público de México a vivir en el futuro con pensiones de miseria en su vejez, cuando cada medicina les va a costar 1,000, 2,000 o 3,000 pesos, y las pensiones que daban las afores son pensiones de miseria, en promedio de 3,000 pesos. Y al igual que en el caso de Ernesto Zedillo, aunque se mejoraron con la reforma laboral del presente presidente hasta el día de hoy, AMLO, aún con esta mejora son insuficientes. La mejor opción en el caso de las pensiones es eliminar las afores, pero ese es otro tema. Además, con la reforma laboral de Felipe Calderón, una reforma de corte neoliberal, porque su pensamiento es neoliberal, facilitó el despido para los trabajadores, ya que, según él, con su reforma, los trabajadores serían beneficiados, ya que los juicios laborales tardarían un año. Pero esto fue una mentira, fue un fraude de los trabajadores, ya que si bien es cierto que los juicios tardan un año o un poco más de un año en promedio aproximadamente, lo que no reformó Felipe Calderón es que cuando el trabajador obtiene su laudo, que como sabemos el laudo es el equivalente a una sentencia en el juicio laboral, Calderón no reformó el proceso para hacer efectivo ese laudo y los trabajadores siguen tardando en cobrar 5, 6 o 7 años para cobrar ese laudo. Pero Calderón dijo que como los juicios iban a tardar un año, limitó entonces los sueldos caídos a un año. Pero como ya se mencionó, los trabajadores siguen esperando 5, 6 o 7 años o más para cobrar un juicio. Entonces, esto fue un fraude a los trabajadores porque bajo la antigua ley, si un trabajador tardaba 5, 6 o 7 años en cobrar su laudo, se le pagaba esos 5, 6 o 7 años de indemnización. Pero con la reforma laboral de Calderón, ahora esos trabajadores van a cobrar solo un año de sueldos caídos. Sí, así es, un año de sueldos caídos, aunque tarden 5, 6 o 7 o más años en cobrar. Es decir, Calderón lo que hizo en la práctica es limitar los sueldos caídos a un año, pero los trabajadores siguen y seguirán tardando en cobrar 5, 6 o 7 años. Esto en la práctica equivalió a facilitar el despido de los trabajadores, porque bajo la antigua ley era un freno para los despidos el tener que pagar para los patrones 5, 6 o 7 años de indemnización, y ahora solo es de un año, por lo cual para un patrón ahora es más fácil despedir a la gente que antiguamente. Por eso ahora mucha gente en el presente va a pasar por los despidos injustificados, cuando en tiempos antiguos no era algo muy común.
y ahora va a ser muchísimo más común. Entonces, por esa razón, y hay que mencionar que esa reforma neoliberal que facilitó los despidos, Calderón la aprobó o metió la iniciativa de ley un mes antes de que terminara su gobierno y fue aprobada en vía fast track. De hecho, así se estrenó la vía fast track prácticamente sin discusión en el Congreso, porque obviamente no le convenía que hubiera una discusión pública de este tema y la metió precisamente en su último mes de gobierno para no ver afectada su imagen. Aunque mucha gente ya se está enterando de este daño que hizo a los trabajadores, como por ejemplo con esta información que les comparto. Si por esta razón Felipe Calderón fue uno de los presidentes más nefastos y que más hizo daño total a los trabajadores de México, porque su plataforma es una fiel plataforma del Partido Acción Nacional con políticas proempresariales, pero en perjuicio de los trabajadores mexicanos. Si te gustó el video, suscríbete y da like para futuros videos. Gracias.